Muy buenos días, que la estén pasando muy bien, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos en nuestra perlas de la palabra, vamos a ver el secreto que está detrás de la palabra Elohim, del nombre de Dios Elohim. La palabra Elohim en el original es la primera palabra que identifica a Dios en el Antiguo Testamento. Está en Génesis capítulo 1, versículo número 1. Que dice, en el principio, traducido al español es, en el principio creó Dios, pero en el idioma original, en el hebreo, es Bereshet bara Elohim. Elohim, que es la palabra que se traduce Dios, termina en im, y es una palabra plural, no es una palabra singular. Pero la palabra bara, que precede a Elohim en el original, es una palabra plural, no es una palabra plural, sino una palabra singular. En hebreo, cuando hay una palabra en plural que debería ser singular, es porque nos dice o nos anuncia que detrás de esa palabra hay una realidad más profunda. En este caso específico, la palabra Elohim nos habla de la singularidad, Elo, y de la pluralidad de Dios, Im. En cuanto a su singularidad, la realidad significa que la realidad de Dios es más trascendente, más asombrosa, más elevada, y que no hay ninguna palabra en ningún idioma que pueda expresar esa singularidad, esa trascendencia, esa magnificencia, esa grandeza de Dios, ni siquiera la palabra Dios. La palabra Elohim nos deja saber que cualquier cosa que pensemos que es Dios, Él es más que eso. Por eso, en el Antiguo Testamento, cuando se escribía acerca de Dios, la palabra que se escribía era el tetragramatón, es decir, las 4 consonantes. Nadie podía pronunciar ese nombre, porque era un nombre, porque eso indicaba la grandeza, la magnificencia, la trascendencia, el que Dios va mucho más allá de nuestros pensamientos, y nos revela que a pesar de lo mucho que creamos, que conocemos de Dios, siempre hay más por conocer, mucho más, infinitamente más, porque recordemos que Dios es eterno. Así que, en primer lugar, la singularidad de Dios nos lleva a enseñarnos que nunca dejemos de buscar de Dios y de buscar conocerle más. De hecho, la palabra en Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús nos enseña que la vida eterna es conocer a Dios. Entonces, en cuanto a la palabra Elo, lo que nos está indicando es la trascendencia, la singularidad, la magnificencia, la grandeza de Dios, que sobrepasa todo lo que nosotros pudiéramos entender en nuestra mente, y además nos habla de la infinitud de Dios. Pero cuando le agregamos la palabra Im, que ya se vuelve entonces un plural, lo que nos enseña es la Trinidad de Dios, la pluralidad de Dios, un solo Dios en 3 personas distintas, y las 3 personas estaban presentes en la creación. Vemos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí aparece el Padre, el Hijo, y luego el Espíritu Santo, aparece primero el Padre, después el Espíritu Santo, y finalmente en el versículo 3 dice, y dijo Dios, la palabra de Dios, Cristo, que Cristo es la palabra encarnada. Ahí está la Trinidad. Es un misterio establecido desde el principio del libro de Génesis, desde el principio de la Biblia. Y luego en el final de Apocalipsis también encontramos a las 3 personas de la Trinidad. Y cuando Dios creó al hombre, por eso la palabra de Dios dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque estaban presentes las 3 personas de la Trinidad en la creación del hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo estuvieron
presentes en toda la creación, de acuerdo a Génesis 1. Y la Trinidad de Dios es parte de lo trascendente de Dios, que está más allá de los límites de nuestro entendimiento. La Trinidad de Dios no es algo que podamos entender con nuestra mente, sino es algo que debe ser revelado en nuestro corazón, que debe ser revelado por el Espíritu Santo. En la singularidad y pluralidad de Dios está implicado lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Dios se identifica, le dice a Abraham quién es el que lo manda, lo que le debe decir a los israelitas en Egipto de quién es que lo manda. Ahí aparece el nombre tetragramatón, por el cual sería conocido de ahí en adelante Dios. Y eso sí, ¿qué significa? La infinitud de Dios, el yo soy, lo que implica es yo soy todo lo que tú necesitas para tu vida. En mí está todo lo que tú necesitas. Y la palabra nos recuerda, por ejemplo, en el Salmo 23, versículo 1, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Lo mismo que en Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tanto el yo soy como yo soy tu pastor y Él suplirá todas mis necesidades, nos habla de que Él es todo lo que usted y yo necesitamos para la vida. En Él está todo lo que necesitamos para la vida, sea seguridad, fortaleza, identidad, aceptación, amor, trascendencia, propósito, fortaleza, protección, seguridad, de todo lo que necesitamos. Por ello, no debemos dejar de buscar a Dios nunca en ninguna de nuestras circunstancias. Necesitamos buscarlo todos los días, conocerle más cada día. Mientras más le conocemos, más nos damos cuenta de su misericordia, de su gracia, de su favor para con nosotros, de su amor, de su verdad, de su justicia, y más lo amamos, más nos damos cuenta de cuán grande amor Él nos ha dado a cada uno de nosotros, adoptándonos como sus hijos, como dice en la primera carta de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, un amor eterno, un amor que trasciende todo lo que nosotros podemos entender. En Efesios capítulo 3, versículo del 18 al 20, también el Señor nos habla de la necesidad de que cada día conozcamos más del amor de Dios, de su anchura, altura, profundidad y largura, de ese amor que sobrepasa todo entendimiento. De tal manera que la palabra Elohim es lo mismo que la palabra Yahweh, que la palabra Jehová, que la palabra Dios, pero nos habla de algo mucho más trascendente de lo que nuestra mente puede entender y alcanzar a comprender. Y nos llama también a buscarle cada día más en la persona del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Él es todo lo que necesitamos en cualquiera y en todo aspecto de nuestra vida, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier momento. La infinitud de Dios es también una de las razones por las cuales para los judíos el nombre de Dios es impronunciable, porque cualquier palabra es insuficiente para contenerlo. De tal manera que la invitación, mis amados hermanos, es a buscar cada día más de Dios, y si usted todavía no le conoce, es el tiempo de acercarse al Señor, de conocerle. Vienen días muy malos, y solo estando bajo la cobertura y la gracia de aquel que es el más que suficiente, el todopoderoso, el que es el yo soy, el que soy todo lo que necesitamos, vamos a poder mantenernos firmes en este día malo que está por venir al mundo. Que el Señor les bendiga, que tengan un maravilloso día, y les invito para que hoy a las 7 de la noche nos conectemos por este mismo medio para seguir con nuestro estudio del Espíritu Santo. Bendiciones y que tengan un lindo día.